Muy bien, hermanos y amigos, es un gusto saludarlos a esta hora de la noche. Gracias por estar ahí. Gracias por pasar a esta breve entrevista, breve charla que vamos a tener hoy con nuestro hermano Joel Rivera. Para los que se vayan conectando, pues son bienvenidos a este espacio y también a poder dejar sus comentarios o preguntas o saludarnos del país que estén sintonizando esta breve charla con nuestro hermano Joel. Así que solo damos unos segunditos y empezamos por acá. Hermanos, los que se vayan a conectar también bueno, lo que vean diferido en el canal de YouTube, recuerden que esta transmisión en vivo que usted está viendo es algo que se hizo en la página, así que recuerden que puede venir por acá también a darse cuenta de lo que hacemos. Así que hermanos, voy a entrar en materia, pues es un honor, es un privilegio tener acá con nosotros a nuestro hermano Joel Rivera. La verdad es que estábamos pensando ya días, ¿no? Traer a nuestro hermano por acá para charlar un rato. Realmente le estaba comentando a él fuera de transmisión de que hace ya un par de años estamos viendo bastante de lo que él está haciendo acá en redes sociales y es nuestro propósito traer a hermanos que están haciendo buen contenido en las redes sociales para hablar con ellos, para que ustedes los conozcan, por si hay alguien ahí que no conocía del trabajo que ellos están haciendo para el Señor. Y de verdad que nos gozamos en tener a nuestro hermano Joel en esta noche por acá. Bien, yo voy a hacer una pequeña introducción y luego le voy a dar un pequeño espacio a nuestro hermano para que él también se presente y nos hable un poco sobre él. Joel Rivera es actualmente, bueno, es boliviano por 8 años, pero es originario de Nicaragua, o sea, un país cercano acá a El Salvador. Y en este momento él está estudiando o está por estudiar un diplomado en apologética en ESEPA. Entonces, y si ustedes lo quieren encontrar en redes sociales, lo pueden encontrar en la página de Facebook como lo es Teología Bíblica, que es una página que tiene artículos bastante buenos, interesantes, muy teológicos y muy prácticos también. Les invito a que puedan ir por ahí y seguir la página. Y como también el canal de YouTube, que más adelante les voy a dar a conocer todos los enlaces para que puedan seguir el contenido que de verdad yo les digo, y no es porque aquí esté el hermano, sino que es buen contenido, es contenido saludable, edificante y que te deja un buen sabor de boca, por decirlo de esa manera. Así que hermano Joel, muchas gracias por estar acá. Cuéntenos un poco, a lo mejor yo obvié algunos detalles, pero es bueno escucharlo. Bienvenido. Amén. Gracias, hermano Kenson. Dios le bendiga a todos los hermanos que están conectados. Nada, pues sin decir muchos detalles, pues hemos tratado de trabajar en este medio de las redes sociales proveyendo tipo de educación teológica, buena información. Sabemos que a veces en redes sociales hay, bueno, a veces contenido no tan bueno. Entonces hemos tomado este ministerio de las redes sociales pues para tratar de compartir artículos, recursos, información al pueblo del Señor. Pues nada, sin decirle, yo soy pentecostal, sirvo aquí en la Iglesia Asamblea de Dios boliviana, estudié mi profesorado en estudios bíblicos y teológicos en la Universidad Global, el de las Asambleas de Dios. Actualmente estoy por empezar justamente un diplomado en la Escuela de Estudios Ministeriales y Pastorales de CEPA de Costa Rica, y estamos tratando de servir a la iglesia. Una parte de la iglesia pues está aquí en redes sociales, entonces estamos con esa misión ya de hace bastante tiempo. Con teología bíblica trabajo con algunos hermanos compartiendo algunos artículos, estudios bíblicos. En mi canal personal me dedico a hablar pues de algunos temas personales, algunos temas de la iglesia, de la teología y mi denominación, y también algunos entrenamientos del software bíblico Logos, que bueno, en Logos llevo años siendo usuario y estoy tratando de dar capacitaciones, anuncios y cuestiones, eventos así. Entonces, nada, estamos para servirles. Excelente, hermano. Pues ya hemos conocido un poco al invitado de esta noche y la verdad es que vamos a aprender mucho y vamos a entrar en un tema que quizás a veces nos falta ese rigor o esa sinceridad o claridad para acercarnos a un tema tan importante como es el Espíritu Santo y el estudio bíblico. Recuerden que al final vamos a tener un espacio o durante la entrevista vamos a estar leyendo sus comentarios también
Vamos a estar, si hay alguna pregunta, pues nuestro hermano va a estar con toda la disposición de poder responder o algo que ustedes quieran decir. Este es el espacio que vamos a tener abierto para ustedes. Bien, hermano Joel, si usted pudiera describir en una palabra lo que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo significa para usted, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué palabra utilizaría usted en ese sentido? Bueno, quizás utilizaría dos palabras. Uno es Dios y el otro es compañero. Utilizaría esas dos palabras para referirme al Espíritu Santo. Por obvias razones, ¿no? Por ser Dios y porque desde antes de llegar a la fe cristiana, en mis primeros años como cristiano, en mi formación como estudiante de Biblia, hasta el día de hoy él ha estado ahí, ha estado fiel, ha sido un fiel acompañante y ha trabajado en mi vida, ha sido Dios en mi vida. Así que podría utilizar esas dos palabras para referirme al Espíritu Santo. Muy bien, interesante. La verdad es que esa cercanía, esa comunión con el Señor es tan necesaria para que nosotros podamos conocer más al Señor. De hecho, Él es el quien nos da esa gracia, ¿no? Ese poder, como dice el libro de Hechos, que nos da ese poder para testificar y también, por ende, para conocerlo. Qué bueno, hermano. La verdad es que seguramente en todo este transcurso que usted ha venido también preparándose en el Señor para servir a la iglesia local, seguramente más de alguna persona podría haber preguntado esto, generalmente aquellos que son un poco nuevos en cuanto a la fe, cómo o qué rol tiene el Espíritu Santo o cómo el Espíritu Santo guía a una persona en la interpretación de las Escrituras? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros estamos interpretando? Si pudiéramos pensar en esa pregunta. Bueno, hay muchas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida sin nosotros necesariamente tener un entendimiento de lo que está haciendo o un cierto conocimiento teológico de lo que él está haciendo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que mientras leemos la Biblia, estudiamos, ya sea para devocional, para predicar, para cualquier cosa, necesitamos al Espíritu Santo. En todo momento de esta disciplina de estudiar la Escritura. Ahora, el Espíritu Santo actúa como un maestro interior que nos guía hacia la verdad, para la redundancia, hacia la verdad de Cristo. Al leer las Escrituras, bueno, Él ilumina nuestra mente, nos ayuda a comprender el contexto y el significado más profundo de los textos en la Biblia, nos guía hacia la aplicación correcta en nuestra vida, porque no solamente estamos leyendo la Biblia para tener información o algo, sino para vivirla, para aplicarla, para aplicar ciertos textos que quizás para una persona secular no tengan ningún tipo de aplicación. Esta guía ahora no es solamente intelectual, como algunas personas pueden creer que el Espíritu Santo es que te va a dar alguna información de la nada, sino que es espiritual, moldea nuestro corazón y nos alinea a la voluntad del Señor. Es decir, por ejemplo, yo no puedo empezar una lectura bíblica sin encomendarme al Señor. Señor, guíame a través de tu palabra. Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, mantén mis ojos, mis oídos, mi atención, mi corazón completamente abierto a tu voluntad. Entonces, de ahí, por ejemplo, que tenemos a, por ejemplo, dos personas. Una persona agarra su Biblia, que tengo una Biblia acá cercana, agarra su Biblia. Bueno, voy a leerla porque tengo que leerla. El pastor me mandó a leer y ya, leo, punto. Leo por obligación, eso es una cosa. Otra cosa muy diferente que yo agarro la Biblia, vengo en reverencia, Señor, guíame a través de tu palabra, háblame a través de tu palabra, me predispongo a escuchar tu voluntad. Bueno, entonces uno abre la Biblia con respeto, reverencia, y el Espíritu Santo nos va guiando en la lectura y va hablándonos con nosotros. O sea, el Espíritu Santo, aparte de que Dios nos habla a través de su palabra, el Espíritu Santo nos va guiando a esa verdad. Por eso no es lo mismo como un incrédulo lee la Biblia a como un creyente lee la Biblia. Se ve esa diferencia en la guía del Espíritu Santo. Es correcto, muy bien. Creo que estamos muy de acuerdo que este ejercicio, más bien dicho, esta práctica o este hábito tan necesario de comenzar nuestra oración, nuestro estudio en oración es un acto de dependencia. Por acá hay unos saludos, saludos desde Nicaragua, saludos Norman, saludos Fred, también saludos Catherine Muñoz hasta Puerto Rico.
Y por acá hay algo que vamos a abordar más adelante, ¿no? Este es como un comentario, pregunta, algo así. Dice, en contextos evangélicos, Amén. mayormente arguyen que no necesitamos ser enseñados por nadie, sino solo por el Espíritu Santo, lo cual a fin de cuentas irónico, ya que ellos insisten en traer la palabra según ellos de Dios. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero les doy un spoiler, no es así. Realmente no es así. Eso es como algo que aclarar más adelante. Saludos también Amén. a Blue Cristiano por estar por acá. Dios te bendiga, hermano. Bien, entonces, hermano Joel, qué importante es esto, ¿no? De depender del Señor. Este no es un acto meramente académico, sí lo es, por supuesto, estudiar la Biblia. Por un lado, Pero, ¿no? sí, por un lado, pero por otro es algo que es la palabra de Dios a la que nos estamos acercando. No nos estamos acercando a un libro pues común, ¿no? Sino que es algo que viene de Dios. Y en ese sentido, hermano, en su vida devocional, creo que todo cristiano pues ha tenido este momento, al menos aquellos que han experimentado realmente el nuevo nacimiento, hemos tenido esta experiencia, ¿no? Del rol del Espíritu en nuestra vida y mientras estudiamos la Biblia. ¿Cómo podrías compartirnos brevemente una experiencia que haya surgido en todos estos años de estudiar la Biblia? eh, esa presencia del Señor en nuestras vidas al leer el texto. Tengo una memoria, tengo un recuerdo de, yo me convertí en Señor a mis 14 años, actualmente tengo ya 27 años. Y cuando yo llegué al Señor, la persona que a mí me predicó, pues me daba folletos de Romanos, estos libritos, folletos de Romanos, con ilustraciones y todo. Entonces, era nuevo en el Señor. Y al leer las cartas de Romanos y al leer textos de Romanos, específicamente la sección donde habla Pablo sobre el pecado, los primeros capítulos de Romanos, yo comencé a leer este tema del pecado, la paga del pecado es muerte, con todo el pecado, sobre la gracia, comencé a leer todo este tema del pecado. Y obviamente yo antes de leer estos folletos oraba, Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a aprender más de ti. Y mientras estaba leyendo estos textos de Romanos, yo sentí temor. Comencé a sentir temor por pecar. Comencé a sentir la seriedad del pecado, cómo el pecado nos aleja del Señor, cómo el pecado es rebelarse en contra del Señor. Entonces me acuerdo que después de leer esos primeros capítulos, algo cambió en mí. O sea, no fue una información y ya, sino algo cambió en mí. Y ya el tema del pecado y ese tipo de cosas, pues ya me lo tomaba con bastante seriedad. Entonces, lo que yo estaba leyendo en Romano, inmediatamente a través de esa experiencia, lo comencé a aplicar a mi vida y ya me comencé a tomar en serio este tema del pecado, no pecar, guardarme para el Señor y todo. Entonces, esto me ha pasado con algunas otras doctrinas igual, pero eso es muy importante, que uno puede leer ciertos estudios o ciertos textos de la Biblia por aprender, digamos, teología o algo por el estilo, pero no solamente es adquirir conocimiento, sino que lo que estás aprendiendo te debe de transformar, te debe cambiar y debe ser aplicado a tu vida. Y eso es algo que solamente a través del Espíritu Santo lo podemos hacer, no con nuestras propias fuerzas o méritos. Necesitamos al Señor para vivir la palabra, para estudiar la palabra y al mismo tiempo para vivirla. Amén. Eso es muy bueno. La verdad es que el Espíritu Santo, ese convencimiento que Él produce es algo profundo, es algo real, es algo genuino, es algo que no se puede ocultar, ¿no? Y dice acá nuestra hermana Catherine, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y creo que eso resume en gran manera lo que hace el Señor a través de su palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, bueno, a todo nuestro ser. Realmente el Señor está ahí, ¿no? Para ministrarnos, como bien lo mencionabas tú, cómo Él nos va guiando, cómo Él nos va orientando, cómo Él nos va hablando, y eso es un privilegio enorme que no podemos valorar su inmensidad para nosotros. Y en ese sentido, por supuesto que nosotros, porque podría pensar alguien, bueno, entonces yo no necesito herramientas bíblicas, no necesito comentarios exegéticos, etcétera, etcétera. No estamos diciendo eso por si hay alguien por ahí que llega a pensar esto, realmente no, al contrario, eh, pero sí sabemos y sí creemos que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender la palabra. Y en ese sentido, hermano Joel, ¿cómo el Espíritu Santo nos capacita para
comprender no solo pasajes difíciles, sino también aplicar la escritura a nuestra vida. ¿Cómo podríamos ver esto en nuestro estudio bíblico? Amén. En ese sentido, hermano Kenson, yo una de las cosas que, digamos, si yo encuentro cuestiones, textos difíciles, que siempre hay textos difíciles dentro de la escritura, una de las cosas que yo siempre le he dicho al Señor, yo no entiendo esto, ayúdame a entender, envía a alguien, Señor, manda a alguien, manda a uno de tus siervos que me explique, porque yo no entiendo. Y en ese proceso de estudio, oración, por decirlo así, Dios ha traído personas a mi vida que me han ayudado a entender cómo funcionan algunos textos. Entonces, ahí podemos ver la obra del Espíritu Santo, no solamente operando de manera directa dentro de nosotros, sino que operando a través del cuerpo de Cristo. Ahora, el Espíritu Santo puede traer claridad a algunos pasajes difíciles, a revelarnos su propósito, el contexto dentro del plan más amplio de Dios. Él puede guiarnos hacia otros textos también que iluminan el pasaje en cuestión, los textos de referencia, dando una comprensión más completa. Además, el Espíritu Santo puede utilizar a otras personas, enseñanzas dentro de la iglesia y la oración para abrir nuestros ojos a verdades que pueden no ser evidentes a primera vista. Sabemos que a veces cuando estamos leyendo el texto y estamos delante del texto, a veces hay algunas barreras que son cuestiones de prejuicio, algunas barreras como cuestiones de cultura, de contexto, que a veces impiden que entendamos el texto de manera adecuada. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos que orar al Señor, guíanos a la información, guíanos al lugar donde podemos encontrar esta respuesta. Entonces, algunas personas quizás pueden entender o pueden creer que el cielo se va a abrir y Dios, esto significa esto, esta es la respuesta. Y la realidad es otra. Dios utiliza sus siervos, Dios utiliza sus medios. Hay muchas cosas que Dios utiliza para enseñarnos a nosotros. Una de las cosas puntuales, por ejemplo, es nuestra iglesia local, nuestros pastores, los maestros dentro de la iglesia. Entonces yo personalmente, hermano Kenson, cuando yo me encuentro en contextos difíciles, honestamente yo me aboco al cuerpo de Cristo. Aquellos hermanos y hermanas que conozco, que sé, que tienen más experiencia, más conocimiento del Señor, que son personas íntegras, y yo tengo esa confianza, porque el Señor los puso en mi vida, la de redundancia, de que van a ayudarme a entender ciertos pasajes. Y ha sido así. Yo creo que el estudio bíblico, y cuando hablamos de el estudio bíblico como una disciplina espiritual, involucra el cuerpo de Cristo. No podemos pensar en un estudio bíblico como solamente soy yo y Dios, porque no, necesitamos a otras personas, y ahí es donde entran las herramientas bíblicas, comentarios, diccionarios, enciclopedias. Todos esos libros no son libros en sí, son personas que están comunicando lo que el Señor les ha enseñado, lo que ellos han aprendido con el tiempo. Entonces yo no veo los libros como simplemente libros, yo veo los libros como personas e instrumentos del Señor, de los cuales yo puedo aprender, y el Señor, hermano Kenson, nos ha dado varios recursos. Ya si algunas personas no quieren aprovecharlo o algo por el estilo, pues les hace falta un poquito más de leer la Biblia y ver que Dios opera a través de sus siervos. Muy importante, hermano. Creo que rescato también de lo que has dicho el valor de la humildad, ¿no? De reconocer que el Señor deposita dones y gracias sobre la iglesia, como lo ha dicho, y que estas son para ministrarnos unos a otros, para ser como Cristo y para conocerlo a Él. Y el Espíritu Santo está en medio de esta obra del cuerpo del Señor, que se ministran unos a otros. Y muchas veces caemos en este predicamento de que solamente ir de una vez, ¿no? Y creo que entra con lo que venimos hablando, de que uno de los errores, y creo que esto me va quedando como el punto principal de lo que me estás diciendo, es que cometemos un grave error cuando nosotros solo vamos directamente a la herramienta, pero no venimos al Señor, no le decimos, como bien lo has dicho, Señor, necesito tu ayuda. Esa actitud de dependencia es muy importante, muy importante. Eh, Así que hermanos, los que están ahí, gracias por estar pasando a saludar. Aquí vi un saludo también. Buenas noches, Ricardo, hasta El Salvador también. Gracias, compatriota, por pasar por acá. Y así a todos los hermanos. Yo sé que hay algunos por privado enviando preguntas. Algunas tienen que ver con el tema, otras no tienen que ver con el tema, y eso no voy a tratar de forzar el tema aquí porque no tiene que ver con esto. Pero sí, las que tienen que ver las vamos a ir viendo así
brevemente, ¿no? Hermano Joel, todo esto que hemos venido hablando y comentando, de alguna manera, ¿no? Está relacionado con la doctrina de la iluminación. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esta doctrina en su marco teológico? Bien, la doctrina de la iluminación se refiere a la obra del Espíritu Santo que permite a los creyentes entender y aplicar la escritura. Esta doctrina enseña que aunque cualquier persona puede leer la Biblia, es el Espíritu Santo quien abre nuestros ojos espirituales y el entendimiento para captar su verdadero significado y relevancia. No se trata solamente de conocimiento intelectual, sino de una comprensión de las escrituras completamente. Voy a poner un ejemplo. Dos personas pueden leer la muerte de Jesús en la cruz de Calvario. Para el creyente, la muerte de Jesús en la cruz de Calvario puede tener un significado profundo. Para la otra persona que no es creyente, digamos una persona incrédula, puede agarrar y decir, bueno, ya, fue una persona que murió hace 2000 años por ciertos motivos o algo. O sea, por alguna razón, el mensaje a una persona le impacta profundamente y por una razón a la otra persona no le provoca nada. Entonces nosotros los cristianos decimos a la persona que el mensaje de la cruz impacta profundamente, le impacta profundamente por medio y obra del Espíritu Santo. Porque estos elementos espirituales como la salvación, el perdón de pecados, la redención, tenemos que ser sinceros, no se entienden profundamente por medios intelectuales. Necesitamos, por ejemplo, la obra de convencimiento del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente convence o da convicción, sino que desarrolla nuestra fe, fortalece nuestra fe, nos acerca más al Señor. Y mire, para acercarse al Señor, por un lado tiene que haber un conocimiento, obviamente intelectual, pero por otro lado tiene que haber una guía del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de la iluminación del Espíritu Santo, estamos hablando de ese trabajo que el Espíritu Santo hace en los creyentes. Por eso ningún creyente, ya sea laico, líder o teólogo, por así decirlo, debería dejar a un lado el Espíritu Santo cuando lee la Biblia, porque pasa. X o Y personas creen que ya conocen, creen que ya saben, que ya lo saben todo, abren su Biblia y la Biblia ya no es palabra de Dios, ya es la Biblia, es el libro de teología, la fuente primaria de la teología, pero ya no es palabra de Dios. Entonces, cuando ya dejas de tratar a la Biblia como palabra de Dios y simplemente la tomas como la fuente primaria de toda teología, pues ya se ve un poco la afectación en la vida espiritual de la persona. Y de ahí podríamos hablar de la persona cuando ya se va descuidando espiritualmente, puede irse enfriando espiritualmente. Entonces, no hay ningún motivo por el cual deberíamos de hacer a un lado a la persona del Espíritu Santo en todo esto. No deberíamos de tratar a la Escritura como si no fuera palabra del Señor. Yo creo que en algún momento algunas personas han pecado en eso. Han dejado de tratar la Biblia como palabra de Dios y la han llegado a tratar simplemente como un libro más. Y eso se da por el descuido, de descuidar a la persona del espíritu en esta área. Sí, muy cierto. Y bueno, quizás no voy a meterme en ese tema porque a lo mejor toco sensibilidades, pero yo estoy encontrando bastantes casos, a lo mejor no es una muestra convincente, pero sí me estoy encontrando varios casos de personas que están tocando la superficie, pero muy por arribita, de las ciencias bíblicas y bueno, de pronto ya la Biblia se volvió un objeto más, ¿no? Como un libro más y ha perdido esa autoridad, esa inspiración. Es bastante problemático, ¿no? Porque al final perdemos y creo que esto nos lleva a la pregunta derivada de esto. ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué pasa? Y esto es bueno que lo recordemos hoy los que estamos viendo esta transmisión en vivo. ¿Qué pasa cuando yo digo, bueno, ¿sabes qué? La Biblia yo la leo y bueno, yo entiendo y me olvido del Espíritu Santo porque yo soy pues alguien muy intelectual, conozco mucho, pero ¿qué pasa realmente cuando no le doy esa primacía a la comunión con el Señor, a la búsqueda del Espíritu Santo en el estudio bíblico? Bueno, mira, pasa justamente lo que acabas de decir, justamente esa va a ser mi respuesta, pero para repetir un poco. Olvidar al Espíritu Santo en nuestro estudio bíblico puede llevarnos a una lectura meramente académica o superficial de las Escrituras.
Sin la guía del Espíritu Santo corremos el riesgo de interpretar mal los textos, de no captar su profundidad o de aplicar sus enseñanzas de manera incorrecta. Además, sin la obra del Espíritu, la Biblia puede parecer un libro cerrado, confuso, y no experimentamos el poder transformador que tienen cuando es iluminado por él. Y mira, de manera personal, ya que estás hablando de temas de ciencias teóricas, yo conocí un caso de un varón que era predicador, y era un predicador bien ferviente, bien bíblico, preocupado por las almas, preocupado por las personas, preocupado por comunicar el mensaje del Señor. Por alguna u otra razón, y era una persona bien espiritual, dicho de paso, pero por alguna u otra razón él llegó al tema de la grande ciencia bíblica. Y no es que las ciencias bíblicas sean malas, sino mucho tiene que ver cómo uno se acerca a estos temas. Y la verdad que el varón, cuando él entró a este mundo de las ciencias bíblicas, parece que se maravilló bastante por la ciencia en sí, y él cambió bastante. Cambió al punto de parece que dejó de predicar, se dedicó a hablar de ciencia bíblica, de crítica textual, de alta crítica, y no solamente el contenido de sus enseñanzas cambió, sino sus actitudes cambió, hasta el punto que la mayoría de sus acciones y lo que él comenzó a hacer parecía, no voy a juzgar completamente, pero parecía que su objetivo era destruir la fe de las personas. Él decía que era sacarlos del error, que estaban equivocados, que estaban mal, que les iba a enseñar, pero el resultado de todo lo que hacía era destruir la fe de muchas personas, que más de alguna persona, pues, lamentablemente se fue. Pero el tema es la iluminación y el Espíritu Santo no aumenta nuestra fe, nos acerca más al Señor, fortalece nuestra vida espiritual. Y una vida espiritual profunda no es a expensa, obviamente, de no tener una profundidad académica o algo por el estilo, porque hay académicos que tienen una vida espiritual profunda y son profundamente académicos. El tema es cómo procedemos, cómo nos acercamos al texto. Y el problema es ese, que a veces ese tipo de personajes, cuando llegan a esto de la ciencia bíblica, pues yo repito, no porque la ciencia bíblica sea mala, pero su actitud y comportamiento pareciera reflejar que ya no tienen el mismo respeto por la Biblia o por la palabra del Señor. Y como había dicho anteriormente, pareciera que la Biblia ya no es palabra de Dios para ellos, sino un libro de mitos antiguos. Y bueno, cuando yo digo lo siguiente, hermano Benson, independientemente del grado de profundidad teológica, los títulos académicos que uno tenga. Pero en el momento que una persona pierde el respeto por las escrituras, podrá ser teólogo, pero teólogo evangélico, no sé. Una de las cosas lo que nos caracteriza a los evangélicos es que tenemos respeto por las escrituras. O sea, en el momento que una persona ha perdido el respeto por las escrituras es porque en algún punto hizo un lado del Espíritu Santo. Yo no creo que una persona que tome en cuenta el Espíritu Santo en su estudio bíblico va a terminar faltando de respeto a la escritura. O por lo menos esa es mi opinión. Sí, sí, estoy de acuerdo también. Realmente es un copy-paste de muchos casos que también estoy viendo. Bueno, pero es de no acabar. Han descubierto que Sí. Jesús es un mito, que el Mar Rojo no existió, que Moisés tal vez no existió, etcétera, etcétera. Una cuestión que bien has dicho, buscan destruir, de construir, dicen ellos, ¿no? Desconstruir. Bueno, saludos acá a nuestro amigo hermano Kevin Escalante hasta Argentina. Saludos también a Darío hasta Texas. Gracias por pasar por acá. Hermano Joel, estamos viendo bastantes asuntos importantes que nos están llevando a una idea principal y creo que todos los que están participando de este live se están dando cuenta y es, necesito al Espíritu Santo para estudiar la Escritura. Yo lo necesito ser dependiente de Él, necesito ser humilde, necesito reconocer lo que Él hace en mi vida a través de la palabra y Él mismo, pero también, hermano Joel, ¿qué podemos decir de el Espíritu Santo ayudándonos a aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana? ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bien, el Espíritu Santo no solo nos ayuda a comprender estas doctrinas o lo que dice la Biblia, sino que también nos va capacitando para poder vivirla. Él nos recuerda las enseñanzas de Jesús, nos da la sabiduría para aplicarlas en situaciones específicas y nos da el poder para obedecer a Dios en nuestra vida diaria.
A través de su obra, las verdades bíblicas se hacen vivas y efectivas en nuestras decisiones, actitudes y acciones. Ahora, por ejemplo, un caso bastante cercano. En mi iglesia estamos trabajando bastante el área de la escuela dominical. Estamos tratando de mejorar, hacer las clases más didácticas, tratamos de mejorar todo. Pero siempre incluimos este tema de la oración. Desde el principio de la clase de escuela dominical hasta el finalizar. Y bueno, mi persona sirve en alguna de las clases junto con otros hermanos, pero yo personalmente una de las cosas que he experimentado, estamos trabajando, creo que aquí tengo una revista, creo que está acá. Mira, estamos trabajando el tema de los dones de servicio al ministerio cristiano. No sé si se puede ver bien ahí. Pero lo que yo voy estudiando, voy leyendo, no puedo estudiar este tema del servicio cristiano, impartirlo y terminar el día de la misma manera. No puedo. Ya siento un cargo de conciencia, siento un cargo de responsabilidad por mejorar mi servicio, por ser más servicial, por humillarme más, por servir más al cuerpo de Cristo, o sea, comprometerme más con el texto. Y yo creo que eso no viene de mí. Yo creo que eso viene del Señor. Yo creo que a través de estudiar la Biblia o de prepararme para una escuela dominical o de leer textos que desafían mi vida, textos que dicen, Joel, estás sirviendo, pero quizás no lo estás haciendo como la Biblia manda, necesitas mejorar aquí, necesitas mejorar allá. Entonces, yo creo que incluir el Señor en mi vida y en mi estudio bíblico hace que tenga esos cargos de conciencia, hace que mi conciencia esté comprometida con el Señor. Por eso, mire, hermano, una persona puede leer 10,000 veces un texto, puede leerlo 10,000 veces un texto, pero si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a estar renovando y va a estar hablando a nuestra vida. Yo creo que si queremos ser cristianos fructíferos, no solamente tenemos que ser cristianos que lean la Biblia, tenemos que ser cristianos que vivan la Biblia. Y para vivir la Biblia necesitamos el Espíritu Santo. Porque obedecer al Señor, vencer las tentaciones, vencer el pecado, todo es con la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Entonces, quizás, hermano Kenson, quizás, y esto me hizo la observación, uno de los primeros maestros que tuve en el Instituto Bíblico fue, mira, por muchos libros que leas, por muchas Biblias de estudios que tengas, por muchos años que lleves estudiando teología, nunca dejes a un lado al Espíritu Santo. Porque he conocido muchos casos de muchos jóvenes que empezaron a estudiar teología con mucho fervor, se llenaron de libros y perdieron el fervor, perdieron el fuego. No porque los libros sean malos, sino porque ellos empezaron a confiar más en los libros más que en el Señor. Ya sabes que se da esa confianza mucho a veces en los libros antes que en la guía del Señor. Entonces, ese consejo la verdad me marcó y hasta el día de hoy yo puedo decirte, hermano Kenzo, que tengo miedo. Tengo miedo de perder el fervor, tengo miedo de irme por otro camino. Entonces, ese temor a tomar otro camino es el que a mí me lleva a decir, Señor, yo no quiero ir por ese lado. Ayúdame a mantenerme en el camino correcto y ayúdame a vivir tu palabra. Entonces, yo creo que puede ser un principio el temor del Señor, pero si me he mantenido hasta el día de hoy, hasta aquí, ha sido por el Señor, no ha sido por mi fuerza. Amén. Excelente. El Señor en nosotros, obrando. Muy bien, hermanos, la verdad es que estamos platicando, conversando acá con nuestro hermano Joel Rivera. Nuestro hermano pues se está conectando desde Bolivia para hablar sobre un tema tan importante y tan interesante como lo es el Espíritu Santo y el estudio bíblico. Justamente hemos estado hablando sobre varias preguntas o cuestionamientos sobre el rol del Espíritu Santo en el estudio bíblico, los peligros de olvidar o de hacer a un lado al Espíritu a la hora de estudiar y justamente estábamos hablando en este último ítem o esta última pregunta sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar en nuestra vida cotidiana las Escrituras, ¿no? Y es infundiendo el temor a nuestra vida, llenándonos de convicción, es algo que da para profundizar más, que da para leer más. Bueno, Joel, hay un par de preguntas. Bueno, solo tengo dos que pasan el filtro. Las otras no tienen nada que ver con el tema. Yo sé que hay algunos que vienen acá y los voy a tener marcados por acá, hermanos, los que enviaron un mensaje privado, porque si bien es cierto que mi hermano Joel es pentecostal, no está obligado a responder todas las dudas que ustedes tengan sobre el pentecostalismo, ¿verdad?
Si el tema hubiera sido pentecostalismo, yo les creo que es válido, pero lo vamos a dejar para otra charla. Ahora solo me voy a centrar en las preguntas que tienen que ver con el estudio bíblico y el Espíritu Santo. Pero eso va a ser luego de esta última pregunta, que seguramente va a ser también de provecho para la audiencia y también para mí. Hermano Joel, bueno, hemos visto tantos principios que podrían darse para profundizar más, pero hay algunos libros que tú nos puedas recomendar que nos sirvan para estudiar las escrituras, por un lado, y por otro también para conocer un poco más sobre la doctrina y persona del Espíritu Santo. Amén. Seleccioné 3 libros justamente sobre el texto bíblico y 3 libros sobre el Espíritu Santo que creo que son bastante actualizados y creo que pueden ayudarles a muchos. Yo he leído la mayoría de ellos por completo y han sido muy buenos. El primero es La hermenéutica del Espíritu, leyendo las Escrituras a la luz del Pentecostés, de Craig Kinner. No es un libro muy simple, dicho sea de paso, pero es un libro muy bueno. El otro libro es Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios, un acercamiento práctico a la lectura, interpretación y aplicación de la Biblia, de Daniel Heiss. Este es de la editorial CLIE, pertenece a esta serie de la colección Teología Contemporánea, es un libro muy bueno para estudiar hermenéutica. Y el otro son 2 teologías del Nuevo Testamento, la de Frank Thielman y la de I. Howard Marshall. Estas 2 teologías del Nuevo Testamento me han encantado, me han gustado mucho, así que la de Thielman no sé si se pueda conseguir, creo que ha dejado de ser producida, pero si alguien la encuentra va a tener un buen recurso. La de Marshall está con Clear, así que sé que todavía esa está a disposición. Sobre el Espíritu Santo hay 2 libros que he publicado, publicaciones Querigma, que son libros de autores evangélicos. Uno es Lumbrera mi camino, de John Faber, que trata sobre la doctrina de las Escrituras y trata sobre este tema también de la iluminación del Espíritu. Así que ese libro va de acuerdo al tema de lo que estamos hablando. El segundo es La doctrina del Espíritu Santo, de Graham Cole, de la misma serie. Lo pueden encontrar en publicaciones Querigma. Y el último es un libro que no ha sido publicado todavía, pero va a ser publicado el próximo año. Si alguien lo quiere anotar, guardar, tomar en cuenta, es mi amigo Jorge Coco Canto. Se llama En Espíritu Santo y Fuego, una fe pentecostal integral. Ahí también para algún hermano que quiera conocer un poquito de la epistemología, de la teología pentecostal, pueden encontrar un buen recurso. Y pues sabemos que los pentecostales hablan bastante del Espíritu Santo, así que estoy seguro que van a tener buena información sobre el Espíritu Santo ahí. Esa sería mi recomendación. Muy bien, entonces nos quedan por acá estas recomendaciones. Tenemos libros sobre hermenéutica propiamente, también tenemos estos libros sobre la doctrina del Espíritu Santo. Y sí, por ahí he visto la publicidad, ¿no?, de este último libro que mencionas del hermano Jorge. Al rato tal vez quiere venir por acá a hablar sobre un poco de esto. Hermanos, ahí tienen libros, los que están viendo la transmisión tienen libros para ir a buscar luego de la transmisión, lo buscan en Google, lo buscan en Amazon, se regalan esto. Te mandé por chat privado, aquí en StreamYard te mandé por chat privado la lista para que puedas tenerla ahí para perfecto. que ya con los títulos. Perfecto, déjame copiarla y se la dejo aquí a los hermanos también. Bueno, ahí tienen la lista, hermanos, para aquellos que la quieran conservar, guardar. Va a estar interesante que sea. Esa serie de donde menciona a Lumbrera mi camino, creo que es una serie bastante amplia en inglés, ¿verdad? Son como 5. En inglés está completa, en español no sé si ya esté terminada. No recuerdo, sí, pero es bastante completa. Bastante buena. Bien, hermanos, hemos visto una serie de preguntas y no solo preguntas, sino que hemos visto principios muy prácticos y muy esenciales para la vida cristiana y sobre todo para nuestro estudio bíblico. Y recordando que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y siempre estará con nosotros el Señor. Y Joel nos ha traído pues principios bastante esenciales, diría yo, necesarios de recordarlos. A lo mejor alguien puede estar al otro lado y dice, pero eso no es nada nuevo lo que nos están hablando. Por eso, porque necesitamos recordarlo, porque es muy fácil olvidarse de esto. Y hay algunos que tienen preguntas, ¿no? Y creo que hay una por acá que sí es válida. Luego voy con la que está por privado. Dice, esto no es pregunta, pero sí es comentario, pregunta, es mezclado. Ahorita estamos en el tiempo de preguntas y respuestas para que
para aquellos que quieran participar, pueden dejar su pregunta acá en los comentarios o a través de mensaje privado, yo las voy a leer. Dice, en contextos evangélicos, mayormente pentes, arguyen que no necesitamos ser enseñados por nadie, sino solo por el Espíritu Santo, lo cual a fin de cuenta, irónico, ya que ellos insisten en traer palabras según ellos de Dios. Quiero hacer un paréntesis antes de tu respuesta, Joel. Ok. Eso es, este comentario, si bien es cierto, tiene un poquito de pregunta, pero también es como un comentario picoso, ¿no? Que busca ahí como picar un poquito. Así que espero que nos podamos encontrar la respuesta que quiere nuestro hermano acá. Amén. Bueno, les voy a dar el contexto de esta situación como pentecostal. Yo toda mi vida he sido pentecostal desde que conocí al Señor. La cuestión es esta. Hay muchos hermanos que no quieren tener maestros así por el estilo. Voy a hablar en marcos generales. Porque han habido casos en donde los llamados maestros o teólogos, por así decirlo, hermano Kenson, muchas veces han sido teólogos con teología liberal. Entonces, cuando estos hermanos se encuentran este tipo de maestros o teólogos, les crea como una desconfianza de cualquier persona que se nombre maestro o teólogo porque piensan que la persona les va a traer una enseñanza que va a destruir su fe, va a cuestionar la Biblia. Entonces, por eso hay esa cierta desconfianza, porque no es que no creamos que no haya maestros, porque hay pastores, los pastores son maestros. El pentecostal tiene un pastor y el pastor es un maestro. Pero no es tanto eso. El problema ha sido ese, que para ese tiempo, ahorita ha cambiado bastante esa situación, pero anteriormente había bastante desconfianza, porque los que se hacían famosos muchas veces eran teólogos liberales, que habían abrazado la hipótesis documentaria y todo esto. Entonces se creó esa desconfianza de no escuchar a ningún maestro o a ningún teólogo por miedo de que le destruya la fe. Entonces, por ese miedo, muchos han tomado ese retraimiento de, no, yo no quiero ningún maestro, yo no quiero que nadie venga a enseñarme, yo quiero confiar en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me guíe. Entonces, no es exactamente porque uno quiera menospreciar el cuerpo de Cristo, sino porque muchos hermanos, pues, al no tener las habilidades para discernir una buena teología de una teología destructiva, pues ellos prefieren aislarse. Y como el Espíritu Santo, pues, nunca nos va a traicionar, no va a fallar, entonces por eso muchos han optado por tomar la guía del Espíritu Santo, que quizás no es la mejor actitud, y muchas veces en la práctica a veces hacen cosas quizás no muy adecuadas, pero para que ustedes entiendan el por qué se da ese tipo de desconfianza con los maestros, es por ese tipo de razón. Ahora, si viene, por ejemplo, alguien que diga, ya sea un maestro, teólogo, pero la persona viene y enseña conforme a las escrituras, respetando la Biblia y todo, pues normalmente en mi experiencia los pentecostales no tienen ningún problema con eso, siempre y cuando sea fiel al texto. Siempre va a haber esa desconfianza, dicho siempre va a haber esa desconfianza, pero si el pentecostal te escucha y ve que sos fiel al texto y estás predicando la palabra del Señor, pues ya nos quedamos tranquilos. La desconfianza principal, hermanos, con los maestros es más con los maestros que abrazan una teología liberal. Más específicamente eso en términos generales. Ok, Un muy pequeño bien. paréntesis, Sí, un pequeño paréntesis. Yo no tuve problema, yo personalmente, de que me convirtiese, yo no tuve problema nunca con los maestros, porque mi pastor le gustaba mucho la enseñanza, le gustaba mucho leer libros. Yo me pegué mucho a mi pastor, entonces mi pastor siempre decía que le gustaba mucho la enseñanza y él era más de enseñar. Entonces, yo particularmente nunca tuve ese problema, pero sí vi otros casos de otros hermanos que sí tenían ese problema, pero era por esas razones. muy bien. Gracias, hermano. Bueno, ahí está la respuesta o la inquietud. Hay contextos, ¿no? Hay trasfondos que son necesarios de comprender. Bien, hay otra pregunta que es por mensaje privado y dice así, ¿qué pasa? Bueno, saluda, buenas noches. La pregunta es, ¿qué pasa si el Espíritu Santo me guía a una interpretación que no es la más popular o la más común? ¿El Espíritu Santo me está iluminando solo a mí o todos los demás están equivocados? Bueno, Bueno, mira, yo veo por lo menos la iluminación del Espíritu Santo en términos de guiarnos a la verdad, esencialmente Cristo, específicamente eso. Porque, por ejemplo, en teología sabemos que dependiendo del tema que estemos hablando, hay una gran variedad de posiciones e interpretaciones.
Por ejemplo, yo te conocí a ti, hermano, en una charla con Pensando en Lenguas, si no me equivoco, que era 4 puntos de vista sobre los dones espirituales, ¿no? Yo te conocí por primera vez. Entonces había un hermano continuista, abierto pero cauteloso, Sí, cesacionista, creo que eran 3, no recuerdo muy bien cuántos eran. Pero sí, habían tres hermanos, ¿no? Discutiendo diferentes sí. posiciones sobre el tema de los dones. Ahora, imagínense que los 3 hermanos dicen, esto me lo dio el Espíritu Santo. Ujú, Bueno, anulamos la charla, porque si a los 3 el Espíritu Santo les dio la interpretación, ¿qué vas a cuestionar? No hay diálogo. Por ejemplo, si yo, un ejemplo, cambiemos de tema, catología. Por ejemplo, yo soy dispensacionalista y viene un hermano amilianista. El hermano amilianista viene y me dice, el amilianismo, el Espíritu Santo me lo reveló. ujú. Yo quedo en shock, yo quedo en jaque, ¿no? ¿Qué le voy a decir? No, es que el Espíritu Santo a mí me dijo otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con manejar el tema de la iluminación del Espíritu Santo y recordar que la iluminación nos lleva a Cristo, nos lleva a obedecer al Señor, nos lleva a reconocer el señorío de Cristo. Esto de interpretaciones en textos que sabemos que pueden llegar a tener más de una interpretación por la complejidad de los asuntos, yo le digo a todos los hermanos que les enseño, mire, si usted siente que Dios le está guiando o algo por el estilo, está bien, pero al momento de discutir cuestiones doctrinales, no diga que el Espíritu Santo se lo reveló. Diga que usted llegó a esa comprensión de que usted entiende este texto, porque le puse este ejemplo. Si usted dice que el Espíritu Santo le reveló que esto significa este texto, fácilmente viene otra persona y dice que el Espíritu Santo le reveló lo mismo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A esta persona o a esta persona? Bueno, para identificar quién tiene la razón, y puede ser que ninguno de los dos tenga razón. Bueno, ahí llegamos, vamos al punto de la hermenéutica, vamos al punto de la exégesis, tenemos que hacer un arduo debate exegético de todo lo que puede llegar a significar el texto, y pues ahí tiene que haber una explicación teológica y exegética de la interpretación de los textos. Entonces, si alguien va a decir, este texto significa esto, más le vale que tenga algo más que decir que el Espíritu Santo me lo dijo ya. No, tienes que demostrar por qué llegaste a esta interpretación. ¿Qué contexto te guió? O sea, el trabajo exegético nadie se salva. Entonces, esa podría ser mi respuesta, hermano. Hay que tener mucho cuidado de limitar lo que hace el Espíritu Santo y ya lo que estamos haciendo nosotros. Porque por lo menos, yo sé que muchos quizás estarán de acuerdo, dentro de mi tradición como pentecostal, varias personas, y esto lo digo como pentecostal, han atribuido sus interpretaciones al Espíritu. Y cuando yo Correcto. escucho sus interpretaciones, no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Son ellos que han entendido el texto de esa manera, y a la hora de la hora que uno les dice, explícame cómo llegaste a esa conclusión. Ah, no, nada, el Espíritu Santo me lo reveló. Entonces, hay que ser un poquito coherente con eso. Sí, es de tener cuidado. Recientemente escuchaba de un caso, no, bueno, creo que la persona que lo contaba no era tan, no me estaba exagerando, pero en síntesis, una persona, una hermana, reunió a las señoras, a las hermanas de la iglesia y les dijo que deberían o es necesario que usen cierto tipo de vestimenta porque de largo, ¿no? Porque el Espíritu Santo le había dicho a ella que así era como, si no, no, el Señor no las quería así, o sea, no Sí. las salvaba. Y luego le preguntaron que de dónde sacó eso. Ella le dijo que ella estaba leyendo el libro de Apocalipsis y que el Señor le indicó que la vestimenta de Jesús, que allá en Apocalipsis 1 creo, era hasta el tobillo, el vestido del Señor. Entonces, da para investigar, ¿no? O sea, si esto es así o requiere un trabajo exegético, como bien mencionabas al final. Bueno, finalmente esta pregunta que sí aplica, nos preguntan acá, ¿qué pasa si mi líder utiliza el Espíritu Santo? Creo que esto está relacionado, pero vamos a tratar de responder. ¿Qué pasa si mi líder utiliza el Espíritu Santo, me dijo, para manipular a los hermanos? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sí. Eh, mira, yo creo que es muy importante que todos tengan este tema de la formación bíblica. Y creo que es muy importante porque los casos de abuso espiritual dentro de las iglesias son reales. No es algo de Story Channel. Los casos de abuso espiritual dentro de la iglesia son reales.
Y las personas que sufren este tipo de abuso espiritual, abuso, manipulación espiritual, muchas veces no se han podido defender porque no tienen los argumentos para poder defender, no saben, o sea, hay cierto desconocimiento bíblico. Por ejemplo, si una persona o un líder, supongamos en mi caso, quiera venir a obligarme, a manipularme o algo por el estilo, y a mí me dice, por ejemplo, no, el Espíritu Santo me lo dijo, bueno, está bien, bueno, tú dices que el Espíritu Santo te lo dijo, está bien, voy a orar yo, que me lo diga a mí también. Si a mí me lo dice, está bien, te hago caso, si no, no. O sea, hay algunas personas, por ejemplo, que tienen miedo a cuestionar a alguien que venga y le diga algo de parte del Espíritu, porque no quieren blasfemar, porque no quieren ofender al Señor. Yo le puedo decir a su hermano, no tenga miedo. Tranquilo, no tenga miedo. Si usted siente, si alguien viene y le dice de parte del Señor que tiene que hacer esto aquí, y usted no siente que realmente viene de parte del Señor, no tenga miedo. Si usted no siente, usted tiene duda, ore el Señor. Bueno, como pentecostal, yo creo que Dios no está mudo, yo creo que Dios puede hablarnos, yo creo que Dios puede guiarnos. Entonces no tenga miedo cuestionar, en cuestionar sanamente. Entonces, si el líder utiliza al Espíritu Santo para obligarlo, manipularlo, ya, yo lo que haría es, hermano, lo que usted me está pidiendo o algo, tiene respaldo bíblico, es bíblico lo que me está pidiendo. Si no es, yo creo que las personas también pueden equivocarse. Y que una persona diga que el Espíritu Santo le está diciendo algo, por lo menos para mí no es una garantía completa. No Vale. lo es. Si una persona viene con un mensaje de parte del Señor y sé que está conforme a las Escrituras y como somos un pueblo y Dios trabaja sabiamente y siente esa confirmación del Espíritu Santo de que viene de parte del Señor, pues yo no tengo ningún problema en obedecer. Ahora, si veo que es la persona que simplemente quiere aprovecharse, pues chao, bye, no voy a hacer, punto. Muy No me voy a bueno, sentir mal. correcto. Bueno, hermanos, lo están viendo, lo están escuchando, porque generalmente, y esto, mira, una de las cosas que yo les comentaba a los hermanos acá, ya para ir casi aterrizando, es que estoy invitando a hermanos que a lo mejor vienen de tradiciones distintas teológicas, ¿no? Hace poco estuvo aquí un calvinista, hoy estoy contigo que eres pentecostal, arminiano. Y mira, qué genial es ver que todos caemos en el mismo principio, la escritura, ¿no? O sea, incluso el sentido común. Y Sí. así se derriban, se derriban bastantes mitos en cuanto a la fe pentecostal. Porque una de las cosas, y quizás quiero aprovechar rápido estos minutos, es que muchas veces se dicen cosas del pentecostalismo que no proceden, que no lo son, que a lo mejor son caricaturas que se han inventado o que son prácticas particulares de ciertos grupos. Pero miren, hoy hermanos que están acá o que van a ver esta transmisión, un hermano de Hueso Colorado Pentecostal nos está diciendo, podemos examinar y podemos consultar al Señor. O sea, eso es bíblico, eso es, no les puedo decir otra palabra más que bíblico, que es real, que es así. Y dice acá nuestro hermano, bueno, esta es como la continuación de la primera pregunta. Creo que él dice, sostengo que toda la plenitud que Dios quiso revelar está en la Escritura y no necesitamos más. Bueno, está bien. Bueno, creo que ya abordamos eso. Mi consulta aquí, Kevin Escalante desde Argentina nos dice, no sé si tendrá que ver con el tema, pero ahí va. ¿Cómo se puede abordar el estudio del Espíritu Santo en los adolescentes? Bueno, con esta vamos a cerrar por el tiempo, así que me dices tú, Joel, cómo le respondemos ahí. Bueno, yo no tengo mucha experiencia como adolescente, para ser sincero, pero uno de los textos bíblicos que habla mucho de los jóvenes es el famoso texto de Joel 2:28, que el Espíritu Santo se había derramado sobre toda carne. Y como yo llegué al Señor a esa edad de adolescente, una de las cosas que me decía mi pastor es, busca el Espíritu Santo, busca la presencia del Señor, busca el Señor, porque estamos en los últimos tiempos y la mies es mucha y los obreros son pocos. Y quizás algunos adolescentes pueden pensar de que por ser adolescentes no pueden ser instrumentos del Señor, pero considerando que desde Pentecostés estamos en los últimos tiempos, necesitamos buscar al Señor más que nunca. Los tiempos son difíciles y hay muchas almas que necesitan buscar al Señor.
Entonces, mi recomendación es mostrarle la urgencia del momento y mostrarle que según la Escritura el Espíritu Santo es para ellos y para todos los que el Señor llama, no está limitado a una élite o a un grupo de personas. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, hermano Joel. Y hermanos, hemos compartido estos 54 minutos con nuestro hermano Joel Rivera desde Bolivia. Es un honor tenerlo acá con nosotros y la verdad que ha sido muy provechoso. Sinceramente, ha sido algo muy práctico, muy necesario, muy sustancial para nuestra vida. Y la verdad que estamos muy agradecidos contigo, Joel. Yo sé que tu familia la has dejado un ratito por ahí y ese es tiempo que nosotros no podemos retribuirte, pero ciertamente es un servicio al Señor. Y aquí los hermanos están contentos también, ¿no? De haberte tenido un ratito por acá. Y gracias por tu tiempo. Cierro aquí con lo que viene siendo casi que la conclusión de todo lo que hemos hablado. Moniquita Arangoitia. Dice, cualquier enseñanza tiene que ser filtrada con la palabra Señor. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros es quien nos dirige a la palabra de verdad. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Dice aquí Kevin. Bueno, hermanos, les dejo por acá las redes de nuestro hermano invitado. Les dejo primeramente su canal de YouTube. Vayan a suscribirse, apóyenlo, denle like a sus videos, comenten, compartan. Miren, a veces apoyamos más cosas que nos entretienen, pero hay gente, hay hermanos que están haciendo un buen trabajo. Hay que ayudarlos, ¿no? Y ayudarlos no es un sentido de más allá de apoyar proyectos saludables, proyectos que edifican. Y les dejo por acá también la página de que es administrador mi hermano, que es Teología Bíblica. Es una página muy buena. Yo veo varios artículos de ellos. He compartido algunos por acá también. Así que vayan por ahí, apoyen a nuestro hermano, apoyémonos, crezcamos, demos a conocer al Señor. Y miren ustedes qué bendición tener a nuestro hermano Joel por acá esta noche. Bien, ya para ir cerrando, hermano Joel, algunas palabras finales para la audiencia. Nada, que Dios les bendiga, gracias por el tiempo que han dispuesto también para poder escuchar este momento y no hay que dejar de estudiar las escrituras, hermano. Una de las cosas que más necesitamos en estos tiempos peligrosos que vivimos es escuchar al Señor a través de su palabra y ese podría ser mi consejo de esta noche. Amén, excelente hermano, gracias a todos por haber pasado desde Argentina, Perú, México, El Salvador y hay muchos que escribieron por privado. En otra charla a lo mejor tendremos espacio para esas preguntas, pero les agradecemos de verdad por haber estado ahí. Será hasta la próxima, que Dios los bendiga.